¿Qué tal? Mucho gusto. El día de hoy vamos a explicar los patrones de diseño Singleton, Factory y Observer. El día de hoy te vamos a explicar pues qué es cada uno, con el código cómo se representa y lo vamos a hacer de una manera sencilla y la más práctica para poder entenderlo. Primero vamos a explicar el modelo Singleton con por ejemplo, con una conexión a la base de datos en MySQL. Pues, por ejemplo, aquí tenemos lo que hemos venido haciendo en estos últimos clases, que es un import MySQL, un try, y simplemente metemos aquí la conexión. Y eso es todo. Pero esta forma de hacerlo tiene un defecto, y es que cada vez que se necesite, se está volviendo a hacer esto, tanto la conexión como el cursor. Y el singleton se encarga de hacerlo una sola vez y guardarlo en una variable de manera global. Ahora vamos a pasar a el modelo singleton. En este caso, para hacer un modelo singleton, pues también necesitamos el MySQL connector. Creamos la clase y aquí vamos a guardar la variable global. Aquí se me olvidó declarar la conexión del cursor, pero aquí está declarado. Ahorita más adelante explico esa parte. Primero guardaremos aquí la única conexión y si no hay conexión, se va a crear. Si la conexión en el sistema CLS, ahorita explico qué es un CLS y un class method, porque aún no los hemos visto. Y un class method es un decorador que llama a la clase, por así decirlo. Y un CLS es, por así decirlo, un self para un objeto o sea, pero para una clase. Ahorita más adelante se va a entender un poquito mejor, pero aquí básicamente es donde metemos todo lo que nosotros habíamos puesto arriba y lo guardamos en la variable global conexión. Y esta, pues, es un poco más eficiente, es bastante mejor, porque nada más está generando una única vez comparado con cada vez que sea necesaria, se estaba utilizando esta de aquí. Ahora, vamos a explicar rápidamente la parte, porque aquí ya puse el cursor, donde se guarda el cursor y la conexión. No es una única variable en la que tú puedes guardar en un modelo singleton. El modelo singleton es cuando vas a ocupar una variable global. Por ejemplo, en este caso, tú estás ocupando la conexión en todo tu sistema. En todo el sistema que nosotros estamos haciendo del proyecto Notas, estamos utilizando las variables conexión y cursor. Ahora vamos a explicar así de forma rápida qué es el CLS y el class method. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un atributo de clase que ya habíamos visto, o sea que cada objeto que se genere va a tener el número cero. Es decir, que por ejemplo, al nosotros crear un objeto, vamos a crear un número cero. Pero también le ponemos que al nosotros crear un objeto, va a crearse con la palabra Gus, porque va a tener una variable que es el self, que va a crear ese mismo objeto. Ahora pues nada más un mostrar número, pero esto es un class method que está refiriéndose a que está llamando a la misma clase. Es decir, que este de aquí va a ser el que de cierta forma va a acceder a la variable número que está de aquí, de esta de aquí, que está accediendo a esta de aquí específicamente. Y esta de aquí está accediendo a la variable que se le fue asignada a ese objeto. Por ejemplo, aquí podría ser una variable, no, pues no necesariamente Gus, o sea, pues yo puse porque pues era lo más fácil, pero puede ser una variable que, por ejemplo, nosotros mandemos a variable y puede ser igual a
O sea, la podemos declarar aquí mismo incluso. Y por ejemplo, aquí tenemos el objeto uno, que pues es del de ejemplo. Aquí pues no estamos mandando ninguna variable porque recordemos que ya están declaradas. Pero si fuera necesario, por ejemplo, vamos a eliminar esto y lo mandamos como Gus o como Paco. Pero en este caso, si lo mandamos como Paco al objeto 2, este objeto 2 pues se va a imprimir como Paco. O sea, no importa realmente, pero, o sea, pues se va a imprimir como Paco. Y no sé por qué puse dos objetos. Y ahora, eso es básicamente todo para el CLS y para el decorador, que es el class method, que no habíamos visto, para que ustedes puedan entenderlo de forma más sencilla. Y ahora vamos a pasar con el método factory. El método factory no es otra cosa que básicamente crear algo que cree. O sea, que cree para las demás, dependiendo de qué tipo. O sea, por ejemplo, pues aquí tenemos la clase perro, que pues se encarga de hablar, y la clase gato, que se encarga de hablar también. Fue solo algo muy simple para ilustrativo. Y cuando nosotros tenemos el método factory, es que significa que podemos utilizar de cierta forma las mismas propiedades. Por ejemplo, aquí tenemos la de crear un animal que va a mandar el objeto, que es el self, y el tipo. O sea, el objeto, el self, es solamente referirse al nombre de la variable de cierta forma. Decirle a Python a qué variable nos estamos refiriendo. Es solo eso el self. Y pues nos regresa ya sea perro o regresa ya sea gato. Por ejemplo, aquí pues mandamos a la fábrica, creamos un objeto de fábrica y animal va a ser guardado en la fábrica de crear un animal de tipo gato. Y pues al animal hablar, pues va a ser miau. Si aquí nosotros pusiéramos, por ejemplo, um, un animal 2, le ponemos igual, pues fábrica.crear animal, lo mismo perro, pues nada más le ponemos aquí y aquí va a imprimir un wow. No va a imprimir un miau, sino que está imprimiendo un wow. Y estamos utilizando la misma fábrica si lo estás fijando. No estamos creando algo nuevo cada vez. Bueno, sí estamos creando algo nuevo cada vez, pero no tan grande. Y el observer es algo un poco más cuando nosotros estamos haciendo algo que necesita ser notificado. Es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un canal, ahorita lo explico rápidamente, que necesita ser la persona notificada. Por ejemplo, aquí pues creamos los observadores. Esto también puede ser utilizado de cierta forma para guardar un historial, pero desde ciertos casos muy específicos. Pero lo que estamos haciendo aquí es mandar un self a qué objeto nos estamos recibiendo y a los observadores. Aquí nada más estamos haciendo que se agregue el observador y notificar. Esto de notificar es ahorita más adelante lo explico exactamente bien, pero básicamente aquí vamos a meter a los que quieren ser notificados. Estos pueden ser objetos. Estos objetos pueden ser cualquier tipo de cosa, pueden ser incluso usuarios. Un usuario, pues técnicamente hablando, es un conjunto de objetos, pero pues es un objeto muy grande, por así decirlo. Y pues necesita ser notificado si, por ejemplo, está en un canal de noticias y sacan un nuevo video o en el YouTube, un canal saca un nuevo video. Y pues los observadores, la clase de observador, son los que se enteran. O sea, técnicamente aquí iría el usuario, pero pues bueno. Por ejemplo, aquí vamos a crear un ejemplo rapidote. Un canal de sujeto que es, por ejemplo, el que va a mandar, que va a cambiar dentro de sí. Y creamos, por ejemplo, los observadores, Juan, Ana, Pedro, que son los usuarios. Y aquí lo agregamos a la lista de observadores. Y cuando el objeto del canal
suba una nueva noticia, el patrón observer lo que se va a encargar es de notificar a ellos. Esto es un patrón demasiado descriptivo porque en lo personal considero que es algo un poquito complicado de comprender, pero básicamente podríamos usarlo para cuando necesitemos que, por ejemplo, una suscripción se deshaga en el momento que cambie la fecha a cierto tipo. Y esto es bastante importante y relevante para, pues, para un programa. Solo que era un poquito menos descriptivo y yo sé que esto no tiene tanto sentido, pero fue la forma en la que más o menos eh, pude explicarlo de forma más fácil. Y eso sería todo por ahora. Nos vemos después. Hasta luego.